Muy amados hermanos y amigos, reciban ustedes, como es mi costumbre, saludarlos en el nombre del Señor Jesús, reciban mi saludo. Trataré de hablar para ustedes en el nombre del Señor Jesús, mostrando por la palabra de Dios lo que es Dios para nosotros. Le advierto, y sin ánimo de ofender a nadie, de que algunos suponen que los que no creemos en la Trinidad, que somos huérfanos de Padre. Y le vamos a mostrar por la palabra de Dios y tratar de compartirlo no para ofenderlo, sino para tratar de pensar de que usted pudiera entender por la gracia de Dios, de que no somos huérfanos y de que sabemos por lo que creemos, como está escrito, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. El tema que tengo lo llamamos así, estudio contra la idea errónea de que Dios es personas. Le ruego una vez más a quien no esté de acuerdo conmigo que me disculpe por no estar de acuerdo y que no es que quiera ofenderle, sino que quiero exponer porque si usted de pronto no acepta, otro aceptará, otro querrá entender. Bueno, no sabemos hasta dónde llegue la misericordia de Dios con las personas. Nos basamos en el Génesis capítulo 1 y versículo 1 y en Apocalipsis 22, 17, que dice que Dios es espíritu. Nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 22 nos dice el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oiga dice ven, y el que quiera venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Pero dice el Espíritu en el Génesis 1 y el Espíritu en Apocalipsis 22, 17. El Espíritu. Entonces, primero, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y que el Espíritu y la esposa dicen ven. Como vemos desde el comienzo de las Escrituras hasta el final, nos dice que Dios es Espíritu y no persona. El gran diccionario, que así se titula el diccionario que yo tengo, el gran diccionario enciclopédico visual dice, persona, individuo de la especie humana, hombre de distinción o de dignidad, hombre dotado de notable inteligencia, habilidad y prudencia. Eso es persona, lo que dice el diccionario. Juan 14, 24 dice Jesús, Dios es espíritu. San Marcos capítulo 12, versículo 28, allí dice, oye Israel, le mencionó Jesús al escriba, que le preguntaba cuál era el primer mandamiento, y él le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya vimos que nos dice que es espíritu y ya vimos que nos dice uno, no dice que son tres personas. Para Job no había sino un solo Dios. Job 9:33, espero que tome la nota de las citas y usted mismo se edifica. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Obsérvese que Job dice, entre nosotros dos, uno y uno, Dios y Job. Él dice, entre nosotros dos, volvemos al punto, uno y uno, Dios y Job. No dijo que entre nosotros cuatro, sino entre nosotros dos. Para él, estando en su angustia, y él dijo en esta forma, no hay árbitro que se ponga entre nosotros dos. Segundo, para Pablo, en el cielo solo hay un amo, Colosenses 4:1, no tres personas ni tres amos, sino un amo, que quiere decir un Señor. En cuanto a Dios, sabemos que no hay sino un solo Padre. Efesios 4:5 nos dice un Señor, no tres señores, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y cuando se habla de un bautismo, me gustaría que nuestros amables oyentes pensaran en la forma en que el apostolado bautizó, y cuando dice de otro bautismo, pues ya está fuera de la Biblia, porque dice un bautismo, y usted puede verlo en la forma que fue bautizada, que enseñaron el bautismo los apóstoles de Jesucristo. Dirá usted que fue que no entendieron, dirá usted que fue que fueron rebeldes, dirá usted que se equivocaron, dirá usted que sabe usted más que el apostolado. Pues si así lo piensa usted, nosotros no lo aceptamos así. Jesús dijo, cuando oréis decid, oiga, Padre nuestro que estás en los cielos. Si Dios fueran tres personas, sería incorrecto, porque las Escrituras nunca dice que Dios es persona, mucho menos tres personas. En ese caso, serían tres espíritus. Como ya hemos visto, Dios es espíritu y habla en singular, que es uno, y Jesús sería hijo de tres. Pues si Dios son tres y Él es hijo de Dios, entonces sería hijo de tres.
que cualquiera podría decir que es un absurdo pensar que tres son padres de una misma persona. Si en la eternidad eran tres, entonces serían tres espíritus. Y si cada uno de ellos es Dios, entonces serían tres dioses. Y nunca jamás la Biblia enseña esa clase de dioses. Cuarto, miremos ahora quién es el Padre. En San Mateo 1:20, el ángel le dijo a José, esposo de María: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Preguntamos, ¿quién puede negar que el que engendra es llamado Padre? Humanamente hablando, ¿quién negaría que su padre biológico es el que lo engendró? Sería un absurdo decir que no, y para claridad sabemos ya que Dios es Espíritu y por supuesto Santo. Entonces, si Jesús es Hijo de Dios en su humanidad, queda claro que su Padre es el Espíritu Santo. Ya vimos que Dios es Espíritu y que es uno. Y aparte de eso, Jesús es Hijo de Dios, y si Dios es Espíritu, entonces, ¿cuál es el Padre? Tiene que ser el Espíritu Santo, porque al ser el Padre Espíritu, pues es Espíritu Santo, y Jesús es Hijo de Dios, Dios es Espíritu, entonces es Hijo del Espíritu, y usted dice, ay, esos son huérfanos porque no creen en el Padre. Es que te estamos diciendo que creemos tanto en el Padre que nos dio la curiosidad de escudriñar las Escrituras para saber quién es el Padre. Del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, y Santo, pues ¿quién dirá que no? Entonces, sería extraño decir que el Espíritu Santo es tercera persona, puesto que Él fue el que engendró al Señor Jesús, y por supuesto, tiene que ser el Padre, pues Él lo engendró. Quinto. Ahora, ¿pensará usted que quedan dos personas? Por supuesto que no, porque Jesús como Hijo es persona, pues era totalmente humano. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, Él participó de carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. San Juan 1:1 así lo dice. Y San Juan 1:14 dice, el verbo que es palabra se hizo carne. El ángel le dijo a María, según Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo quiero que enfaticemos esto, el santo ser que nacerá será llamado, no dice es, sino será llamado Hijo de Dios, el santo ser que nacerá. Lo que nació de María es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. ¿Qué fue el santo ser que nació? Pues un niño de carne y hueso, y todo lo demás que tiene un ser humano. Pues era tan humano que el día de su nacimiento, un mismo ángel de Dios le dijo a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oigan esto, envuelto en pañales. ¿Sería que también producía humedad como todo niño? Claro que sí, porque era semejante a los hombres. Entonces, ¿cuál es la particularidad del Señor Jesús? La forma en que fue engendrado, y por eso es llamado Hijo de Dios. Nadie humanamente lo engendró, es obra absoluta de Dios. En Lucas 11 es cuando nos dice la Escritura que del 11 en adelante, de Lucas 2, que sería, y lo encontrarían envuelto en pañales. Le daba frío y tenía humedad. ¿Qué pasó con este llamado Hijo de Dios? Lo más glorioso, que Dios habitó en él. El día de su bautismo, Juan vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma. Obsérvese que algunos dicen, pero ahí estaba el pajarito ese simbolizando al Espíritu, y que la voz era del Padre y que el Hijo estaba en tierra. Obsérvese que él vio fue una manifestación, una señal. No le dijo, yo te envío otro, sino la señal. Del Espíritu descendió, y el Espíritu, ¿quién fue el que lo engendró? Pues dice la Biblia claramente, ya lo ha visto usted, que lo engendró el Espíritu Santo. Entonces, cuando se oyó esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, lo estaba diciendo Dios, que es Espíritu, y el Espíritu fue el que lo engendró. En lo que vio Juan no fue más que una señal, pero no le estaba mostrando Dios a otra persona, sino una señal, y señalándole quién es el Hijo de Dios. Entonces,
Le estoy diciéndole que el Espíritu descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Lucas 4:10. Y en Lucas 4:18 dijo el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Después él mismo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo en mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. San Juan capítulo 14, versículos 10. El Padre que mora en mí, él dijo el Padre. A San Lucas nos dice que el mismo Jesús dijo el Espíritu, y siendo que él es hijo de Dios, pues el Espíritu, Dios es Espíritu, entonces el Espíritu de Dios estaba sobre él, y aquí dice, el Padre está sobre mí. Bueno, entonces 2 Corintios, mire cómo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo. Nos dice que el mismo dijo el Espíritu, el mismo dijo el Padre, y aquí nos dice Dios. Concluimos. Si Dios estaba en Cristo, que era un cuerpo engendrado, preparado únicamente por Dios, se cumple esto que dijo Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, esto y mucho más nos dice que Jesús en su humanidad es Hijo y en su divinidad es Dios. 8. Se extrañaría a algunos que Jesús haya dicho que Él es el Padre. Como ya vimos, Dios habló por Jesús. Óigalo bien. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 y 2. Dios hablando por el Hijo. David dijo, el Espíritu del Señor ha hablado por mi boca. Lo dijo según allá en Samuel. Y San Juan 4:7, óigame este versículo por favor. San Juan 14:7 dijo Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y hay más, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo es esto? Que estaban viendo al Padre y que habían creído en el Padre. Si me conocieseis, conocían entonces a Dios como Hijo. Ahora dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cosa tremenda. ¿Estaban viendo al Padre? Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo es esto? El que estaba viendo a Jesús estaba viendo a Dios, porque él dijo que él es hijo de Dios y estaba diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. O sea, en otras palabras, ha visto al Padre y el Padre es Dios. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo en mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. San Juan 14, del 6 al 10. Pero Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cosa curiosa, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18. En Juan 4:10-12, Él le llama Padre, al decir, el Padre está en mí. Otra curiosidad, si se le pide al Padre, Jesús da la respuesta al decir, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. ¿Por qué si se le pide al Padre, responde Jesús? Pues naturalmente, con esto nos da a entender que Él es Hijo en su humanidad y Dios en su divinidad. Juan 14, 13 y 14. Lo que pidas al Padre, yo se lo doy. Y si le pide Hijo, yo se lo doy. ¿Cómo es esto? ¿Y el Padre entonces no da nada? Si Jesús dice ser el Padre, es porque Él es Dios manifestado en carne. Porque la Biblia nos dice que hay un solo Padre. Efesios 4:6 dice, un Dios, oiga esto, un Dios y Padre de todos. No dice que un Dios y un Padre, no, sino Dios y Padre de todos. Cuando Él dice que al orar digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, es evidente que está hablando de un Padre.
Si Jesús dijo ser manifestado en carne, y ya vimos que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo le dice que le muestre otro? Yo no lo tengo más. Jesús dijo, si Dios se manifestó en carne, es natural que Él se refería al único Dios, y si fueran tres, perdone usted, porque el Señor mismo dijo que oráramos únicamente. ¿Por qué el Señor mismo dijo que oráramos únicamente al Padre? ¿Por qué no al Espíritu y al Hijo? Y no dice en San Juan 4:24 de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vuelve y dice al Padre, solamente al Padre. Queda claro que el Padre está en Jesús y estamos seguros de que Jesús está en el cielo. Entonces podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aún nos dice las Escrituras que Jesús es más sublime que los mismos cielos. Hebreos 7:26, más sublime que los mismos cielos. Entonces, al mismo Jesús que es Dios manifestado en carne, confiadamente le podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque eres Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Concluimos, Jesús es la parte visible del Dios invisible, lo dice en Colosenses 1:15. Una parte muy importante que nos deja totalmente convencidos que Jesús es Dios manifestado en carne. Por ejemplo, el matrimonio lo compuso Dios en un hombre y una mujer. Génesis 2:22. Dios también llama a su pueblo esposa. Por supuesto una. Y la esposa tiene un solo esposo. ¿Cierto? Él llama a su pueblo su esposa. Esa está en San Juan 3. Está en Mateo 25, está en Apocalipsis 19, bueno, una esposa, la esposa tiene un solo esposo, y en el Antiguo Testamento era Israel. Jeremías 3, 14 y 20 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, que era el único Dios que conocía a Israel, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3, 14 al 20. Yo soy vuestro esposo. Pero como la esposa fiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En el Nuevo Testamento, la iglesia compuesta de judíos y gentiles, según Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. De Israel y de los gentiles hizo uno y se convirtió en el esposo de todas, derribando la pared intermedia de separación, es decir, solo un pueblo, por tanto, solo una esposa, de Israel y los gentiles, un solo pueblo, entonces un solo esposo, y ahora Jesucristo se atribuye ese derecho de ser el único esposo de la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Lo encuentra usted allá en San Juan 3 que dijo Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, el amigo del esposo se goza a la voz del esposo, así que este mi gozo es cumplido, a él le conviene crecer y yo menguar. San Juan capítulo 3. Cuando Jesús empezó su ministerio público, San Juan el Bautista reconoció, óigalo bien, aquí está escrito, que este era el esposo, San Juan 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El verso 29. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, que Jesús es el esposo. Israel dijo que era Jehová. Le dijo el profeta Jeremías, ahora Juan, ¿será que hay contradicción? No, Señor, este es el cumplimiento de la Escritura. Mi gozo está cumplido. ¿Quién era Jesús para Juan? Ciertamente el esposo de Israel. Si Él no fuese Dios, me van a perdonar esta comparación que hago tan rara. Si Él no fuese Dios, no hubiera podido ser el esposo. En este caso, tendría la esposa de su padre. Y eso es condenable delante de Dios. Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre. Y en 1 Corintios 5:1 al 4 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero en este caso, el Señor Jesús no estaba usurpando el derecho de su Padre, sino que Él es Dios manifestado en carne,
como lo dijo Isaías, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, Dios mismo. Este que dijo ser el esposo de Israel, aquí dice, él mismo va a venir a salvarnos. Y por eso Juan lo señaló, este es el Padre. Y él mismo dijo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. En San Juan 12 dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿A quién creían? A Jesús. Y al creer a Jesús se cree en Dios. Dijo, y el que me ve, no me ve a mí, sino al que me envió. San Juan 12. El que ve a Jesús, ve a Dios. Pero entonces algunos dicen, no, pues estamos viendo la segunda persona. No, mire que está muy claro esto. Dios mismo vendrá y os salvará. Maravillosamente en Apocalipsis 22, 17, aquí aparece que Él es el esposo. Dice que el espíritu y la esposa dicen, ven, el espíritu y la esposa. Y Dios es espíritu. Y claramente vemos que Jesús es el espíritu. Y la esposa es el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo que Jesús es el Espíritu? Porque en 1 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cómo es esto? Sí, es el Espíritu. ¿Cómo? Manifestado en carne. Así está escrito. 1 Timoteo 3:16. Entonces dice, el Espíritu y la esposa dice, ven. El que oye diga, ven. Y entonces la esposa dice que vengan al esposo. Está invitando. El Espíritu y la esposa dice, ven, claramente vemos que Jesús es el Espíritu y la esposa es el pueblo de Dios. Creo que esto es prueba suficiente para confirmar que Jesucristo es Dios. De otra manera, hubiera sido el más grande de los impostores que pisó este mundo. Pero sabemos que Él es Dios manifestado en carne, bendito por los siglos. Amén. Oiga bien, ¿cómo es que va a ser el esposo? Si el esposo es Jehová. Y aquí dice, yo soy el esposo. ¿Se le parece? ¿Le parece extraño? Pues porque desde pequeñitos, lamentablemente, y perdóneme usted, la Iglesia Católica nos enseñó a creer en una Trinidad. Y hoy hay cantidades de personas, dizque, evangélicos, y tal vez no son más que evangélicos, porque siguieron creyendo en lo que les dijo la Iglesia Católica. Y no se ha dado por entendido de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y no hay sino un Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habló para usted Luis Carlos Vanegas, desde Chaparral, Tolima, en la carrera octava número 546, con el teléfono 311-80-35-940. Yo soy el representante de la Iglesia de Jesucristo, Señor y Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Me permite añadirle un poquitito. Cuando digo Iglesia de Jesucristo, Señor y Dios, este es el Señor y este es el Dios vivo. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, vuestro Dios, el Señor uno es, el Señor vuestro Dios, Señor y Dios. Después oímos que el Señor le dice a Satanás que en el día de la tentación le estaba diciendo, al Señor tu Dios no tentarás. Y ahí le dijo que él era el Señor y Dios. Y después Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, cuando se le manifestó después de resucitado y que él había dudado de él, dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo lo llamó? Señor y Dios. Bendito sea Dios. Esos somos nosotros. Creemos en este Señor y Dios y estamos rogándole a este Señor y Dios que le ayude a entender a las personas, muchas cosas más. Un día de estos, con la ayuda de Dios, le presentaré lo que San Mateo dice respecto de Dios, y que San Mateo no estaba refiriéndose a una Trinidad, pero se lo mostraré con las mismas palabras de Mateo. Que Dios lo bendiga ricamente. Hasta una próxima oportunidad, espero que no sea muy tarde.